Pues sí, la Galería Perrotin, aquí en París, acaba de inaugurar la exposición ¿Cómo te voy a olvidar?, que reúne las obras de 16 artistas de la nueva generación de creadores mexicanos o que viven en México, entre los que destacan, entre otros, Gladys Alonso, José Dávila, Jorge Méndez Blake, Fritza Irizar o Gonzalo Lebrija. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Fritza Irizar y Gonzalo Lebrija han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Permíteme que explique antes que nada que Fritza Irizar ha nacido en Culiacán, en México, en 1977 y que vive y trabaja en Culiacán, pero que está realizando una residencia aquí en París. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa circunstancia? La residencia es parte de un programa promovido por el Instituto Francés y el Marie de París y convoca a 80 residentes, creo, en este complejo antiguo convento de la Recoleta. Yo estoy ahí desde hace 2 meses desarrollando un proyecto que parcialmente se muestra en la exposición del Galería Perrotin. Y ha sido una experiencia realmente satisfactoria, ha sido una temporada ahí de mucha reflexión, muy productiva y sobre todo la oportunidad de estar 3 meses en París es verdaderamente extraordinaria. Cuando te concedieron esta especie de beca y habían sucedido los atentados del mes de noviembre, ¿cómo reaccionaste? Mi primera reacción evidentemente fue temor, como la de la mayoría de las personas, una reacción natural, humana, pero creo que es especialmente estos incidentes los que me incitaron a venir con mayor apertura reflexiva para pensar exactamente alrededor del temor, alrededor de las libertades, alrededor de muchos aspectos simbólicos que trato en la exposición. Este convento de Recoleta no está muy lejos de los sitios donde ocurrieron los atentados. No, se percibe aún en el ambiente rasgos de esta consecuencia psicológica. Obviamente, socialmente hay una tensión, pero creo que la ciudad ha podido, y sobre todo los parisinos, los franceses han resuelto con orgullo esta situación. Permíteme también que diga que Gonzalo Lebrija ha nacido en la Ciudad de México en 1972 y que es cofundador y director de la Oficina para Proyectos de Arte, la OPA. Cuéntanos, ¿qué es esa OPA? ¿Es una especie de colectivo de artistas con algo OPA en fue común? un centro de arte creado por 3 artistas, entre ellos Fernando Palomar, José Dávila y yo. Y fue un centro de arte. En aquel entonces, bueno, el centro de arte ya dejó de funcionar. Se inauguró en el 2002 y funcionó hasta el 2012. Fueron 10 años y fue un centro que funcionó con fondos de iniciativa privada. Lo hicimos con la idea de... Estaba sucediendo algo en Guadalajara que consideramos muy importante, y era que la ausencia de exposiciones de artistas internacionales, y estaba sucediendo mucho que estaban apoyando mucho a los artistas locales o que los artistas locales se habían buscado sus propios espacios para generar sus proyectos, hacer su arte, y nosotros este espacio lo hicimos más con la idea de involucrar a artistas de fuera, de renombre, a venir a hacer proyectos donde se produjeran íntegros en Guadalajara, ¿no? Entonces fue lo que hicimos. Fueron 10 años de hacer aproximadamente 5 exhibiciones al año, donde trajimos a muchos artistas internacionales, y de alguna manera también integrábamos a la comunidad artística de Guadalajara a colaborar o a trabajar
en este desarrollo de proyectos, ¿no? En las producciones. Es importante ese intercambio entre diferentes países. Entre Bueno, sus para nosotros artistas. fue básico porque de entrada ninguno de nosotros, de los artistas de mi generación, estudió arte, porque las escuelas de arte no eran lo suficientemente sagaces, por decirlo de alguna manera. O sea, no tenían la capacidad que quizás tengan ahora, ¿no? Todos estudiaron arquitectura, yo estudié ciencias de la comunicación, que eran carreras más completas y que te acercaban más a las técnicas que después fuimos desarrollando. Volviendo a la exposición que acabáis de inaugurar en la Galería Perrotin, aquí en París, ¿Cómo te voy a olvidar? Es el título. Es el título también de una canción que estábamos escuchando. ¿Os sentís identificados a esa estética? ¿Cómo se llaman los cantantes? Era un grupo de cuatro. Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Pues bueno, de alguna manera es algo que sí suena mucho por todos lados. O sea, Los Ángeles Azules es un grupo quizás el más representativo de esta idea de cumbia, pero es que es una cumbia que viene de la Ciudad de México, ¿no? Que no es una cumbia, es música tropical, pero que se hace en el centro. Y es curioso y es interesante, ¿no? Cómo de repente en el centro, que es lo menos tropical, se genera como esta idealización del trópico, pero es música de barrio, ¿no? Es música de... Y es bastante interesante lo que sucede alrededor de estos centros nocturnos donde tocan este tipo de bandas y donde se desenvuelve un ambiente bastante caliente y sensual. Fritzia, en Culiacán también se escucha este tipo de canciones. ¿Cómo te voy a olvidar? Un poco menos. México es un país muy grande que tiene una riqueza musical muy amplia. Para el norte es menos identificable este tipo de música, son otros géneros los que generalmente se escuchan en el norte, pero sí que definitivamente es un ritmo mexicano pegajoso que no sé si me identifico más con el aspecto popular, que es siempre algo que estoy buscando observar, pero lo musical creo que está más lejos de donde yo resido. Fritzia Iriza, en la exposición presentas una instalación en la que el gorro frigio, el símbolo de la República Francesa, es protagonista. Me imagino que te inspiró París ese gorro frigio. Definitivamente, sí. Al llegar a la ciudad, yo había hecho una propuesta el año pasado donde utilizaba como pretexto simbólico el gorro frigio. Es una pieza que hice a finales del año pasado para Miami. Y en esta pieza fue mi primera intención de reflexionar alrededor de este símbolo como para reubicarlo en un contexto actualizado. Y esta pieza sucedía que era un gorro tejido con hilo de oro que se iba deshaciendo, deshilachando por medio de un mecanismo que lo deshacía. Entonces, en esa pieza a mí me importaba mucho hablar acerca de la perspectiva que tenían las naciones latinoamericanas y en especial México de este símbolo, su adoptación, pero en especial la puesta en desuso de este símbolo para México. Es un símbolo que había estado presente en numismática, en simbología nacionalista y dejó de ser utilizado. Entonces, en ese punto a mí me importaba pensar acerca de cómo se desvanece al mismo tiempo que un símbolo, se desvanece igualmente nuestro concepto de libertad y nuestra relación con nuestras libertades esenciales. Para las piezas que desarrollé ahora en la Galería Perrotin, fue importante retomar el símbolo por este impacto que tuve del contexto inmediato de París. En estas 4 piezas que muestro en la exposición, están más relacionadas en entender al símbolo como una entidad que Francia otorga al mundo, que exporta hacia todas las naciones, y en este caso me importaba hablar del símbolo y hacerlo interactuar con diferentes sistemas. Está presente en algunas piezas en la estructura económica frente a la estructura simbólica. Está en otra de las piezas los vehículos bélicos para consagrar la libertad. Se ponen en cuestionamientos diferentes circunstancias que alrededor del concepto de libertad. En tu obra anterior, Fritzia, has utilizado máquinas que se echan moneditas. Es una especie de metáfora de capitalismo. ¿Qué es exactamente tu trabajo anterior? En general, mi trabajo siempre está observando la sociedad.
el funcionamiento social, el funcionamiento económico, la manera en que nos desarrollamos como comunidad. Y en ese sentido me importa siempre estar atenta a cómo las personas están viviendo su funcionamiento, incluso la manera en la que trabajan, su percepción acerca del mismo trabajo, la relación emocional, psicológica o que se puede tener con el dinero también, ¿no? Cómo establecemos relaciones emocionales con nuestra función, trabajo, con la dualidad trabajo-economía. He visto una obra tuya que hay un billete de banco que se está borrando desesperadamente. Sí. Es angustiante. Y tiene que ver un poco con el análisis de los símbolos nacionalistas, ¿no? Generalmente la numismática trata de ser una representación nacionalista y una ventana a toda la simbología y imaginería nacional. Y en ese sentido también se desmorona, igual que se desmorona la economía bajo ciertas circunstancias e impactos globales. Para Gonzalo Lebrija, medir la distancia es una afición a la que se ha dedicado en los últimos tiempos. Cuéntanos, ¿qué es esa medida de la distancia que nos Bueno, propones? en este sentido, en este proyecto, a mí me interesaba y me cuestionaba mucho esta idea de uno para quién hace arte, ¿no? Si haces arte para ti o haces arte para un público en específico. Y de alguna manera fue como literalizar esta idea. Y me pareció interesante, esto lo empecé a hacer yo, eran unos ejercicios de desplazamiento físico que hacía con una cámara de fotografía donde ponía la cámara en un paisaje, ponía el timer, que dura como 11 segundos, donde se le dispara la cámara sola y me captaba en un momento de la carrera hacia el horizonte, ¿no? Y según la topografía era lo que avanzaba y finalmente también en 11 segundos te da tiempo para correr lo suficiente y ser detenido y de alguna manera ser puesto en escala frente al paisaje, en una escala bastante pequeña, donde apareces dándole la espalda al público por una parte, pero por otra parte estás también como tratando de acercar al público y llevarlo, integrarlo al paisaje, ¿no? Con esta idea como de intentar meter al público en la obra, ¿no? Y entonces después decidí hacer esto también, después de llevar una serie ya de fotografías, pensé que podría ser interesante filmar esto con una cámara de cine, en vez de correr hasta que la cámara se detuviera, que se disparara, correr hasta que la cámara, hasta que yo desapareciera en el horizonte o frente a alguna situación del paisaje, ¿no? Y en este sentido también me gustó filmarlo en cine y luego presentarlo en cine, ¿no? En proyectores de 16 milímetros que tienen un sistema que hacen un loop, que vuelven Vuelven a empezar. Y de alguna manera, ¿no? En esta película que tiene como muchos granos y que se ve el grano con la luz, ¿no? Cómo se va proyectando. Y también en muchas de las películas puedes observar cómo el personaje, que soy yo, que está corriendo hacia el horizonte, empieza cada vez como a desintegrarse, ¿no? Y se termina como desintegrando en uno de los granos de la película. Quizás es una de las imágenes de las películas del oeste. Al final siempre acaban con el jinete huyendo hacia la puesta de sol. ¿Te has identificado quizás en esa imagen mítica de los westerns? Bueno, no lo había pensado, pero ahora que lo dices me parece un comentario interesante. Definitivamente, para mí parte de mi educación es el cine y bueno, los westerns han sido obviamente parte de mis intereses más comunes, ¿no? Las películas de Sergio Leone, por ejemplo. La Galería Perrotin explica que el rasgo común entre vosotros, entre los 16 artistas que presenta, es la elegancia y la contención. ¿Se ha acabado la violencia militante del arte de los años 90 en México? Bueno, yo no pienso que se haya terminado. Yo creo que hay gente que tiene un discurso que va muy paralelo todavía a esas temáticas, ¿no? Pero lo que sí creo que en esta exposición es quizás una generación distinta que está preocupada por otras cuestiones, ¿no? O quizás preocupadas por las mismas cuestiones, pero se habla ahora de distinta forma, o sea, son lenguajes. Yo creo que también esto que sucedió en los 90s, que ha seguido a lo largo, ¿no? Nosotros ya también nos hemos familiarizado, nos hemos acoplado, nos hemos
integrado de una manera distinta, ¿no? Y no sé qué opinas tú, Fritzia. Fritzia Irizar. Yo más bien lo pienso como la comunidad artística en México es tan amplia que se presta para seleccionar incluso 16 artistas que están pensando en cosas distintas. Eso no suspende ni impacta en ningún sentido en la actividad política ni delictiva del país. A mí me gusta más pensar que en mi trabajo, lejos de estar registrando actos violentos, estoy constantemente pensándolos a profundidad, de manera que yo puedo aportar un comentario, no directamente acerca de las consecuencias. A mí me importa más el análisis del origen de la problemática. En la mayoría de mis trabajos estoy pensando el origen de la problemática efectivamente es la educación, el origen de la problemática es en las políticas públicas. En este caso, el origen probablemente la problemática sea mucho la percepción de los nuevos conceptos de libertad y qué tanto nos entendemos como entidades libres. No quiere decir que no se hable, evidentemente, de los sucesos que están sucediendo en todo el mundo. O sea, estamos alertas. Lo que sí creo que sí son maneras de abordarlo muy distintas y que pueden ser muy saludables para la mente. El hecho de que la Galería Perrotin tenga una sucursal en Nueva York, que por cierto va a ser ampliada el año que viene, es sintomático, ¿no? La presencia de México en Estados Unidos es muy importante. Como comunidad artística, efectivamente, pues es el país vecino, con mucha actividad cultural. Creo que es una relación natural. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como así decía alguien. Volviendo a tu trabajo, Itziar, Fritzia, esta burka que nos has presentado es un gorro frigio, pero que parece una burka. ¿Te has inspirado en las mujeres afganas, quizás? Me inspiro esencialmente en el todo de la problemática. En esta pieza especialmente, intento hacer un resumen de la condición del estado bélico mundial. Creo que el conjunto de piezas hablan de la libertad. Estoy tratando de redefinir para mí misma si la libertad como ejecución es posible, como definición de individuo es posible. Y para esta pieza yo intento hablar estrictamente o poner en cuestionamiento para todos el concepto de libertad a nivel de qué tan viable es, qué tan vigente es ese símbolo del gorro frigio como símbolo representativo para todos, pero también qué tan arcaico puede ser el buscar la libertad a través de las confrontaciones bélicas. Es un poco por ahí, por eso la apariencia medieval también, por eso la alusión a lo retrógrada que puede ser la burka, Sí, es un muégano simbólico que intento como extender a todas las entidades que puedan reflexionar acerca de esto. Gonzalo Lebrija, ¿cómo te sienta esta estancia aquí en París, exponer aquí en la capital francesa? Bueno, me gusta mucho. Yo de alguna manera ya trabajo con una galería desde hace más de 10 años en París con Laurent Godin y he hecho 4 exposiciones individuales. Entonces, de alguna manera, como ya he tenido un contacto aquí con la ciudad, me he familiarizado bastante y disfruto mucho moverme por aquí. ¿Vas a traer algún artista a tu Guadalajara, donde vives? ¿Perdona? ¿Te vas a llevar algún artista a Guadalajara? Bueno, constantemente estamos invitando. Conozco a artistas que viven por acá y constantemente estamos haciendo intercambio, ¿no? Y amigos venimos y estamos en constante comunicación, ¿no? Bien, pues ya lo saben, si pueden visitar la exposición que acaba de inaugurar justo la Galería Perrotin aquí en París, ¿Cómo te voy a olvidar?, con obras de la nueva generación de artistas mexicanos. Muchísimas gracias, Fritzia Irizar y a Gonzalo Lebrija por haber estado con nosotros. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permitidme también saludar a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización sonora y visual de la emisión.
Gracias de nuevo y mucho éxito aquí en Gracias París. a ustedes. Muchas gracias.